Buenos días, hermanos. Dios sea con nosotros. ¿Están contentos? Son poquitos. Vamos a continuar con este estudio. Estamos a 4 de febrero del 2024 en la congregación Mitras. Vamos a continuar con este estudio. Ya vamos en la parte número 4. Como ustedes pueden ver ahí, esos son los puntos que pudiéramos terminar hoy. Vamos a ver que la santidad es sabiduría de Dios. Vamos a ver el texto 1 Corintios 30, que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjense bien, sabiduría, justificación, santificación, que es lo que estamos viendo en redención. Y luego viene abajo un diagrama que lo vamos a ver más tarde, pero es representativo de cómo se desglosa 1 Corintios 1:30. ¿De qué consiste? Sabemos que el agua en el bautismo es el medio de lavar los pecados, y la sangre de Cristo fue el precio, así como vemos en el dibujito, tanto el agua como la sangre. Entonces, la sabiduría de Dios de 1 Corintios 1:30 consiste de tres cosas: de redención, santificación y justificación. Y eso lo vamos a tener solamente dentro de la iglesia de Cristo, únicamente. Y por medio de Cristo alcanzamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver a lo mejor la otra semana, porque este estudio van a ser 5 domingos. Ahorita estamos en la parte 4, hermanos. También ustedes pueden ver ahí una cruz que se desliza, y es lo que estamos hablando de la santificación, que es progresiva, no es completa, como dicen los santificacionistas, ¿verdad? Es lo que también vamos a ver. Vamos a ver también la falsa doctrina santificacionista de las asambleas de Dios, y vamos a ver, muy importante, hermano, para ustedes, es las aplicaciones de la santidad. Las aplicaciones, que es lo que vamos a ver, bien importante. Acuérdense que las aplicaciones de la santidad yo la tengo clasificada en lo que es la moralidad, fíjense bien, en la reverencia, en el culto y adoración, que incluye todos los actos, inclusive la cena, y la pureza de la doctrina. Repito, la moralidad, la pureza de la doctrina y la reverencia en el culto y adoración van a ser los puntos claves de las aplicaciones de la santidad a nosotros. Por ejemplo, la reverencia en el culto, llegar tarde, ¿verdad? Es un punto. La tardanza en llegar, etc. Ahorita lo vamos a desglosar. Entonces, y otro punto es cómo ve la Biblia la santidad, y la santidad de Dios también la vamos a ver. Y nomás para que tengan una idea de que estas son como 51 diapositivas, ya tenemos ahí, esta es la serie La Santidad. Fíjense bien, tenemos la parte 1 que ya la vimos, del 14 de enero del 2024, la parte 2, 21 de enero del 2024, la parte 3, 28 de enero del 2024. Todo eso ya está, aquí está todo completo, y están en videos. Ya llevamos la 1, la 2, la 3, y ahorita vamos a la parte 4, que es la última, pero esta va a tener 2 semanas, 4 y 11 de febrero. Y cada una tiene 8 a 10 diapositivas, y la explicación en video, ya lo vimos aquí por si alguien quiere saber de qué se habló, ¿verdad? Bueno, yo como quiera cumplo, el que entendió, entendió, como dijo el hermano Samuel Solís. Entonces, vamos a ver, hermanos, las aplicaciones de la santidad. Ya les dije, acuérdense que este es un estudio. Las aplicaciones de la santidad, número 1 es la moralidad, la reverencia en el culto y la pureza doctrinal. 3 puntos, otra vez repito: la moralidad, la reverencia en el culto de adoración y la pureza doctrinal. Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermano. Mire, por ejemplo, vamos a ver levemente lo que es la moralidad.
Fíjese bien, son varios puntos. Este puede ser un tema. El hermano Jesús estuvo en el tema, está pendiente todavía de terminar la lascivia. El hermano, muy buen este punto que está desarrollando el hermano, y es llevar una vida santa moralmente, no incurriendo en beber socialmente. Por ejemplo, vamos a dar ciertos ejemplos de lo que es la moralidad. Son las aplicaciones de la santidad aquí en las mitras, en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, no debemos incurrir en beber socialmente. Ya dimos ese estudio de la bebida social, eso ya lo dimos y está en el YouTube. Entonces beber socialmente es pecado y viola la llamada de Dios a la santificación. Todo está relacionado, hermanos, con la santificación. Acuérdense que santificación es ser apartado para un propósito. Y el propósito es apartado del mundo para vivir dentro o para estar dentro de la iglesia de Cristo, o sea, el reino. Eso es lo que es santificación. Entonces, beber socialmente es pecado y viola la llamada de Dios a la santificación. Este es un tema, es una serie que ya vimos, pero estamos dando nomás los puntos claves. Por ejemplo, la vestimenta inmoral. Se aplica tanto a mujeres como a hombres. Y ese es otro tema que se puede dar, si quieren. Dice, lo que determina la vestimenta aceptable y deseable es su aceptabilidad. ¿Ante quién? Ante el Todopoderoso. Sobre él debemos de tener en cuenta ese punto, la vestimenta inmoral. Por ejemplo, que lleguen aquí con apretados, o las mujeres, o etcétera, ¿verdad? O pasar aquí al frente todo descuidado. Pues eso también es importante, ¿verdad? Ahora, el baile, dice, moviendo el cuerpo en los movimientos lascivos. Dice, moviendo el cuerpo en los movimientos lascivos de la danza moderna. ¿Por qué es que el mundo reconoce la naturaleza sensual y sexual de la danza? El mundo reconoce que es naturaleza sexual de la danza. El mundo lo reconoce. Fíjense bien, mientras que los cristianos a veces tratan de negarlo, quieren ser tolerantes. ¿Ves? Fíjate bien, el mundo sí reconoce que es sensual y algunos miembros dicen que no, es tolerable. Entonces, el otro punto, estamos viendo la moralidad, el otro punto son las apuestas. Esto se está convirtiendo rápidamente en un flagelo en nuestra sociedad y también causará su maldad entre muchos en el cuerpo del Señor. Una vez más, el mundo reconoce el mal del juego y se deleita en él. Es un vicio y conduce a la adicción, hogares rotos y vidas arruinadas. No debe ser tolerado por los hijos de Dios. Entonces, repitiendo, beber socialmente, vestimenta inmoral, baile, apuestas, son unas cuantas consideraciones de este punto de la moralidad, lo cual debemos llevar una vida santa moralmente y no incurrir en esos puntos. Ese es el punto número, el inciso A. Vamos a ver, me voy a brincar a la pureza doctrinal. ¿A la pureza doctrinal? Bueno, mire, llevar una vida con pureza doctrinal, no debemos incurrir en tener comunión con maestros falsos y con aquellos que persisten en practicar ciertos pecados. Esta llamada a la tolerancia, acuérdense que hay dos cosas. Para la doctrina de Cristo, por eso dice pureza doctrinal, es cero tolerancia. En la doctrina de Cristo es cero tolerancia. En cambio, en las opiniones y acuerdos entre los hermanos que no tengan que ver con la doctrina, ese sí puede haber diferentes opiniones. Debemos separar eso. Entonces, por eso es bien importante. Esta llamada a la tolerancia en sí misma viola el llamado de Dios a la santificación. Por ejemplo, si nosotros digo, no hombre, pues tenle tolerancia, se equivoca, está haciendo la mesa, la está sirviendo con otro tipo con vino, por decir, alcohólico. Dice, tolera. Pues no, ahí no se debe tolerar. Dice, el pueblo de Dios debe parecer puro ante Él. Por eso estamos hablando de la santificación. El pueblo de Dios debe parecer puro ante Él, ante Dios. Cualquier doctrina que enseña lo contrario es intrínsecamente falsa y debe ser expuesta. ¿Ves? Debemos exponerlos a los falsos maestros. Por eso ahorita estamos diciendo que las aplicaciones de la santidad en la iglesia de Cristo, de las mitras y de todas, debe ser
los puntos en la moralidad, en la pureza doctrinal, que es lo que estamos viendo ahorita, y en la reverencia, en el culto de adoración y en todos sus actos. Fíjese bien, entonces, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, fíjese bien lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí está. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la Biblia al hombre pecador es seguir la paz con todos. Y fíjese bien, que fue el primer texto que vimos en la primera parte, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso estamos hablando de la santidad, de la santificación. Entonces, y estamos hablando de las aplicaciones de la santidad. Fíjense bien, hermano. En este punto de la pureza doctrinal, pues hay muchos errores. Por ejemplo, hay muchos que predican sobre el matrimonio y lo predican y no hacen el correcto análisis bíblico sobre el divorcio, sobre las segundas nupcias. Hay otros que dicen que debemos estar de acuerdo en la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, ese es otro punto. Hay otros que confunden lo que dice evangelio y doctrina. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Dicen que no es lo mismo. Entonces, los días de Génesis, que es un tema que vimos hace 2 años, o sea que dicen que la Biblia, que la tierra se formó desde hace millones y millones y millones de años. Ese es un punto bien importante, que ya vi una serie de eso. Otro dice la deidad y la humanidad de Jesús, como los testigos de Jehová. O sea, son puntos doctrinales que están mal y que debemos tener cuidado. ¿Ves? Por ejemplo, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, pues hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esos son unos cuantos puntos que debemos tener cuidado para perseverar en la pureza doctrinal en la iglesia de Cristo aquí en Las Mitras. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y este punto que vamos a ver a continuación es bien importante, hermanos. Es la reverencia al culto en el culto de adoración. Fíjese bien, vamos a ver esto. Llevar una vida santa con reverencia en la adoración, no incurriendo en, yo señalé 4 puntos: tardanza o llegar tarde al culto de adoración. Tardanza o llegar tarde al culto de adoración. Rara vez es tardanza excusable. A veces sí es excusable porque estás enfermo, porque se te atoró o hay un problema de tránsito, dice. Y sin embargo es habitual para muchos llegar tarde. Muestra una falta de dedicación. Por eso estamos hablando de la santificación. Somos apartados como santos para el servicio a Dios. La tardanza muestra una falta de cuidado. Dice bien, estamos hablando de las aplicaciones de la santidad en la iglesia de Cristo, en Las Mitras y en todas. Entonces, es moralidad que ya vimos, pureza doctrinal, y ahorita estamos repasando lo que es la reverencia en el culto de adoración. Entonces, esto es bien importante. El otro punto, el inciso B, como lo pueden ver ahí, es la falta de atención en el estudio de la Biblia y durante la adoración. Es bien importante. El hermano Antonio siempre nos dice cuando la cena y nos aconseja cómo debe ser, cómo la debemos hacer con discernimiento. Nuestro pensamiento debe estar aquí, no debe estar en otra parte. A veces estamos aquí físicamente, pero mentalmente estamos en otra parte, nos estamos durmiendo. Ese es el punto, hermano. Acuérdense que la causa de por qué se duerme la gente es por culpa de Satanás. Ahorita lo vamos a desglosar. Mire bien, entonces, la falta de atención en el estudio de la Biblia y durante la oración, tanto como lo mismo que la tardanza, muestra una falta de cuidado y un total y absoluto desprecio a la palabra de Dios. Cuando se nota que alguien se duerme, quiere decir que tiene un total y absoluto desprecio a la palabra de Dios, como lo tuvo el rico en el Tártaro, cuando habló con el padre Abraham. Entonces tuvo un total desprecio a la palabra de Dios. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. El otro punto, pues es vestimenta. Por ejemplo, hombres y mujeres deberán vestir decorosamente, aquí, especialmente los varones que presiden ante la congregación en el culto. Es bien importante. Entonces, y la otra, hermanos, es la falta de concentración y discernimiento durante la cena del Señor. Es bien importante eso, ¿sí? ¿Por qué?
qué? Porque a veces no saben ni lo que es la cena del Señor. Fíjese bien, a veces nomás yo estoy viendo aquí, yo estoy viendo todo. Hay una persona que nomás toma el puro jugo de la vida, no toma el pan. Ahora, los hermanos que pasan a servir, pues si él quiere agarrarla, pues de modo que se peleen en ese momento. Por eso el hermano que preside siempre dice, estas son para los hermanos que ya han sido aceptados o bautizados en la iglesia de Cristo. Ese es el punto bien importante, hermano. Yo les estoy diciendo lo que es. ¿Ves? Entonces, y hay que tener cuidado. Siempre los hermanos, sobre todo el hermano Antonio, nos da un jalón de orejas y nos explica bien cómo debe ser eso. Hay que hacer caso a todo eso, hermano. Entonces, llegar tarde al culto, no prestar atención al estudio bíblico y al sermón también, y a los demás actos del culto, vestirse inmoral, no guardar orden, andar saliendo y entrando, ni decencia durante la cena del Señor. Estas son cosas externas. Muchos van a decir, no, pues eso es cosa externa. Algunos dirán que son superficiales, no te preocupes. Sin embargo, ellas indican lo que está por dentro, hermanos. Y ellas son importantes tanto para Dios como para su pueblo. Algunos van a decir, no, hombre, eso, yo me paro, me salgo y ando para arriba, para abajo, y para aquí, ¿no? Me duermo y hago todo. Esas son cosas ligeras. No, pues es lo que está dentro de tu corazón. ¿Ves? Está en un total desprecio de la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto, ¿no? Fíjense bien, observen esta gráfica aquí. Miren, hermanos, la falta de atención en el estudio de la Biblia durante el culto es mostrar desprecio de la palabra de Dios. Vamos a analizarlo más completamente. Ahí pueden ver esas personas que se están durmiendo, están bostezando, ¿verdad? Porque no le dan la importancia al alimento espiritual, ¿no? La iglesia de Cristo, el trabajo de la iglesia de Cristo es espiritual, no es material. El alimento importante aquí es el alimento espiritual, no el alimento material, más que se nos quede bien en la cabeza. El trabajo de la iglesia de Cristo es evangelización, edificación y benevolencia limitada. No más eso, no otra. Ese es el trabajo de la iglesia de Cristo, es espiritual. Aquí no venimos a socializar. Que les quede claro, y si no me demuestran lo contrario. Ese es el punto, hermano. Ahora, estamos viendo las aplicaciones de la santidad, para que se nos quede bien claro. Es la moralidad, ya lo vimos. Es la pureza doctrinal y la reverencia en el culto. Fíjese bien. Entonces, hermanos, debemos llevar una vida con reverencia en la adoración. Con reverencia, es el temor de Dios que ya lo desglosamos en otras clases. Entonces, si nosotros no tenemos atención tanto al sermón como al estudio, entonces estamos mostrando un total y absoluto desprecio a la palabra de Dios. Es lo que estamos mostrando, como esas personas que están ahí, que están durmiendo, ¿verdad? En cambio, cuando ya socializan, ya no están durmiendo, están plática y plática, ¿verdad? Entonces es el punto. ¿Pero por qué? Vamos a ver las causas. Dice bien, ¿y dónde va? Dice, la gente se duerme en la iglesia porque no dice ni hace nada durante el servicio. A veces ni cantan, a veces pues no participan o no les interesa el estudio. Dice, es decir, no participa para permanecer despierto en la iglesia. Por eso, hermano, el miembro debe ser un participante activo, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, no sed somnolientos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ese es el punto, ¿no? Dice, y aparte, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros según lo que tú tengas. No hay exigencias de que yo tengo que hacer muchas cosas, no, lo que yo pueda, mi don nomás. ¿Ves? Ese es el punto. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la otra, hermanos, muy importante con la pureza doctrinal. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios
Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, nosotros al hablar aquí y ustedes ahí entre los hermanos deben hablar de acuerdo. En otras partes dice oráculos de Dios, pero aquí dice conforme a lo que dice las Escrituras. No andar inventando títulos, de que yo le doy un título, no, el líder. Espérate, ese líder, ese oficio no existe en la iglesia de Cristo. Existen los ancianos, existen los diáconos, existe el predicador, el evangelista, los miembros y los maestros, nomás, no líderes. Entonces por eso hay que tener cuidado de aplicar ese texto que es primera de Pedro 4:11. Debemos hablar como dice la Biblia. Si la Biblia dice, no, es que somos bautistas, a ver, somos pentecostales, ¿dónde está en la iglesia católica? Está escrito ahí en la Biblia. Si no está escrito no vale, punto. Ese es el punto, hermanos, que debemos tener con respecto a la pureza doctrinal. Mire, otro muy importante que también recae sobre los que exponemos, dice bien, es importante que recae sobre los que exponemos. Debemos adornar la palabra, la doctrina en todo. Adornar del griego viene, quiere decir que debemos trazar bien la palabra. Si nosotros nos ponemos aquí y no preparamos el estudio del sermón y lo damos nomás así, y a veces con falsedades o algo, si no lo preparamos, no estamos adornando la doctrina. Ese es el consejo que le dio el apóstol Pablo a Tito. Dice, adorna bien la doctrina en todo. Todo lo que exponemos debe ser bien adornado para que la gente la entienda. Porque si la gente ve que está mal adornado o mal dispuesto, pues se va a otra parte. Se mueren las congregaciones. Entonces ese es el punto. Y entonces esa es culpa también del predicador. Por eso la gente, la audiencia se puede dormir. A veces el predicador los mece hasta dormirlos, porque se olvidan de su audiencia. Entonces uno como expositor, pues yo tengo que hacer todo, pongo monitos y pongo el otro, pues trato de que no se me duermen, ese es mi trabajo. Entonces, y quiero hacer lo que yo puedo, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Adelante, Cristian, ¿querías decir algo? Sí, ahorita mencionaba de que no venimos a socializar. Y pues bueno, hay que aclarar qué significa socializar. No se trata de leer el diccionario, pero en pocas palabras, realmente también es algo importante dentro de la iglesia. A lo mejor la diferencia, y digo nada más para aclarar, no digo que esté mal, yo creo que lo que se está dando a entender, sobre todo por los que ven ahí por redes sociales, es que la iglesia no debe ser vista como un club social, en el que venimos nada más, platicamos un poquito, nos saludamos, tratamos de hacer grupo o junta con quienes mejor me caen, y hasta ahí. Y lo de Dios pasa a segundo término, porque yo vine a agradarme, a sentirme bien con aquellas personas a quienes amo. Por ejemplo, mira, cuando por ejemplo tú eres un invitado, tú vienes de lejos, ¿qué podemos hacer como congregación? Tratarte bien, darte de comer. El que predica se le tiene que dar y se le tiene que, es más, se le tiene que dar dinero también, porque él hace su esfuerzo, porque él no es miembro de aquí, el caso de ustedes. Los hermanos que invitan por ejemplo, vamos a decir, hermano Barrera, a otros hermanos, tenemos que atenderlo, porque esa es parte como estás diciendo tú, pero no socializar de que nomás vengan a ver que, no, debemos primero poner en cuenta al alimento espiritual, ¿verdad? En ese caso, pero si, por ejemplo, como dices, si yo me junto con mis amigos que no son cristianos y ahí hago borracheras, pues ¿por qué no puedo hacerlo con mis hermanos que son en Cristo? ¿Ves? Y más, lo importante es que cuando estemos juntos, hablemos más de la palabra. ¿Ves? Ese es mi punto de vista. O sea, nos juntamos para cambiar, ¿cómo se dice? Puntos de vista, cómo ver, hermano, pero hablando como cristianos, ¿verdad? Ese es el punto bien importante. Y sí se le debe, yo estoy de acuerdo contigo, se le debe tratar bien a los hermanos que vienen a ayudarnos aquí y los debemos atender como le están haciendo las hermanas. Por eso ellas están desde la noche, están ahí preparando todo eso. Ese es el punto, pero no confundirlo eso, como tú dices tú. Sí, nada más quisiera mencionar dos cosas más que no se mencionaron. O sea, la importancia de la comunión, no del club social. Eso no debe ser. Club social no. No, la importancia de la comunión.
en Hechos 2, nosotros podemos observar la iglesia que se mantenían juntos, se tenían todas las cosas en común y que se ayudaban unos a otros, incluso estaban dispuestos a dar sus bienes. ¿Por qué hacían eso? Porque se conocían, se trataban de ponerse en el lugar de otro, y eso era por la comunión o por una socialización sana, no por querer ver la iglesia como un club social. Y a veces caemos en ese error. De hecho, yo ayer estaba pensando en eso. Mira, a veces, y en Hebreos capítulo 10, el versículo 25 nos habla de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el versículo 24 habla de la exhortación que nos debemos de hacer los unos a los otros. Y eso también aplica cuando venimos aquí a reunirnos. ¿Cómo vamos a exhortarnos si no convivimos, si no mantenemos la comunión? Nosotros no viene por ser la palabra socializar, si no comulgamos, si no tenemos comunión unos con otros. Lo malo es que a veces lo vemos como un club social, y yo, pues, digo, lo personal, ayer yo estaba meditando en eso, que en la iglesia hemos incurrido a lo mejor en estos últimos años en ese error de quererlo ver como, o querer ver a la iglesia como un club social, cuando no debería ser así. Incluso, por ejemplo, hay congregaciones que usan a la iglesia como si fuera un hospital y te vacunan y te dan para los ojos y todo eso. Pues eso no es el trabajo de la iglesia. A ver, hermano. Y sí, dentro de la comunión habla de lo que es entre unos y otros. De nada nos sirve, no es exclusivamente nada más para el predicador, para el que viene de fuera, no, es para todos. Porque de nada nos sirve nada más venir a escuchar la palabra de Dios, poner atención y sabernos la palabra de Dios, y luego ya después nos saludamos y nos retiramos, porque resulta que no nos conocemos. Y lo que pasa es que es una ambigüedad el decir que es un club social, porque no somos, tener comunión unos con otros. ¿Cuándo? Después de dar la doctrina. Primero la doctrina, primero es Dios. Cuando usted habló de llegar tarde, precisamente ese es el grave problema que hay en muchos, o tenemos muchos, de que pensamos exclusivamente, no pasa nada. Me estoy fijando exclusivamente en mí, en mi persona, y no pongo a Dios en primer lugar. Bueno, primero pongo a Dios en primer lugar, pero Dios me dijo que yo tuviera comunión con todos. Pero primero está la palabra de Dios. El alimento espiritual. Pues mira, yo digo esto porque a veces se duermen, pero ya cuando están socializando, dicen ustedes entre paréntesis, están bien platicadores, y aquí se duermen. Por eso yo les digo que el alimento espiritual es primero, como está diciendo, es poner atención. Por eso estamos hablando. Mire, por ejemplo, dice, cuando Pablo predicó un domingo en Troas, un joven llamado Tico se durmió y eventualmente cayó del tercer piso. Eso lo puede usted leer en Hechos 20. Si Pablo viniera a nuestra congregación aquí en Mitras y predicara, la gente sería todo oídos. Pero la verdad es que eso no va a suceder. Acuérdense de Eutico, ustedes saben bien lo que hizo Pablo. Estaba predicando, se durmió y se cayó, se mató, pero lo revivieron. Dice, ¿por qué es que algunas personas se duermen durante la adoración? Estamos hablando ya no estamos hablando de que debemos convivir, esto es otra cosa. ¿Por qué se duermen? Dice, cuando permitimos que las cosas triviales perturben nuestra adoración. Si nosotros estamos aquí, debemos estar pues poniendo el 100%, ¿verdad? De atención. Cuando permitimos que las cosas triviales perturben nuestra adoración al Dios eterno, tenemos nuestras prioridades, nuestra prioridad está fuera del lugar. Por ejemplo, cuando el hermano predica y cuando el hermano nos dice de la cena y los que pasan dicen, hay que borrar ahorita nuestros pensamientos y trasladarnos al Monte Calvario. Hagan de cuenta que estamos allá, toda nuestra mente allá, pero si nuestra mente está en otro lugar, pues ese es el punto, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener, porque algunas personas se duermen durante la adoración. La respuesta 2, cuando un individuo puede entrar en la presencia del Dios que lo salvó y dormirse sin un segundo pensamiento, puede haber un fracaso en reconocer quién es realmente Dios. Miren, lo que dice el Salmo, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, yo reconozco y reconoce si estás enfermo, correcto.
si tienes una enfermedad del sueño, hay una enfermedad del sueño, que se llama, bueno, en otras partes, es una mosca que picaba allá en Brasil, la mosca tsetse, y hay una enfermedad del sueño, ¿verdad? Y puede ser, eso sí, eso no tiene uno por qué meterse, eso es un enfermo, ¿verdad? Están enfermos, pero dormirse porque sí, pues no, ¿verdad? Entonces, el pecado y Satanás causan que la gente se duerma durante el culto de adoración. Es Satanás, o sea, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ese es yo nomás le estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque tenía que verlo. Ahora, para empezar, estamos viendo la reverencia en el culto de adoración. Mire, la adoración debe ser agradable, número uno, para empezar, a Dios. No agradable a nosotros, a Dios. También debemos preocuparnos por si estamos haciendo cosas para honrar a Dios de la manera en que Él dice. Por ejemplo, nosotros vamos a adorar a Dios de acuerdo a como Él quiera, no como nosotros queramos. Ese es el punto. Ahora, la gente siempre ha encontrado en la adoración como un tiempo cómodo y al parecer un tiempo para dormir. No estoy diciendo de aquí, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Fíjese, hermano, el número 4, dudo que Eutico fuera el primero y ciertamente no fue el último. Donde quiera pasa eso, pero son por causas, hermanas. Yo sé que hay hermanas que se levantan bien temprano y tienen que preparar los alimentos y están cansadas y pues de modo, ¿verdad? Pues es físico la cosa. Entonces, dudo que Eutico fuera el primero y ciertamente no fue el último. Pero fíjese, hermano, nunca olvidemos de que Dios es nuestro público y agradarle es nuestro objetivo final. Yo voy a acabar. En ocasiones, bueno, a ver, échale. Nada más comentarle ahí eso que dice usted de lo de dormir, hermano, eso es cierto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que hay muchos hermanos o hermanas que dicen, no, es que cierto hermano no me gusta cómo predica y por eso me duermo. Entonces, es ahí donde vienen a ver al hombre y no al alimento espiritual que el hombre está dando enfrente. Ese es el grave problema y por eso se duerme. Sí, o sea que... Miren, hermanos, bueno, lo que yo pienso es lo que dice la Biblia. Cualquier hermano que pase, que diga la verdad, que explique la pureza de la doctrina, aunque sea poquito, que sea, debemos ponerle atención. No tiene que ser muy voluminoso, muy así, con mucha preparación lo que presenta. El asunto es que, pero también hay culpa de los que exponemos. Ese es otro punto. A veces, aunque no queramos, traen un son, no le dan para arriba, no motivan a la audiencia, ¿verdad? Y por eso dice Tito dice, adorna bien la doctrina en todo. Adornar la doctrina en todo quiere decir que te prepares bien si vas a pasar, si ya te dieron la chamba. Bueno, entonces ya quedamos en eso. Muy bien, Hugo, así debe ser. Pues yo nomás les estoy diciendo los 3 puntos desde que debemos tener la santidad. La aplicación de la santidad es muy importante, es la reverencia en el culto de adoración. Reverencia en el no, y mi énfasis es en poner atención a los estudios. O sea, de ahí salió y por ejemplo, todos los actos que realicemos aquí pues deben hacerse con reverencia. Ese es el punto. Bueno, entonces vamos a continuar, y ya me queda bien poquito, ya ves cómo se va aquí la cosa. Pero está bien el punto, así como se discute, tenemos que discutirlo, ¿no? Porque si no digo, ahora, yo otro punto que quiero ver, a mí me gustaría, yo le dije una vez a David, cuando aquí tenemos convivios, pues unos están allá y otros allá, pero pues ahí ya no estamos, deberíamos integrarnos más, ¿te acuerdas? A lo mejor hacer una mesa redonda, ahí estar oyéndonos, así, pero hay unos que se van para un lado y ya no se juntan. No sé qué opinen, a ver, hermano. Sí, recordando que lo que mencionamos el domingo pasado es que hablar de esto, santificación, es un proceso. Pablo te lo está escribiendo a los Efesios y para eso hay maestros para que cada miembro, como se supone que van a venir nuevos, vayan creciendo en ese conocimiento y en ese proceso, para que vayan apartándose día con día de una práctica que a lo mejor era añeja o muy arraigada, pero hay que irla deshaciendo, y eso es parte de la santificación. Sí. Por eso decía yo que es un proceso término que habla de acción continua, no nada más de un hecho realizado y se acabó.
sino una acción continua. Entonces para eso tenemos que venir y para tener el conocimiento, no lo podemos tener todo de un golpe, todo el conocimiento, sino que hay que ir agregando a ese conocimiento, pues todavía lo que dice. Sí, eso que estoy diciendo aquí lo estoy viendo gráficamente. Mire, la santificación como un proceso continuo está arriba, y la santificación como una actividad completada. Aquí en resumen, lo que usted dijo el domingo pasado, lo que está repitiendo ahorita. Fíjese ahí en la figurita. ¿Dónde empieza la santificación como un proceso continuo? En el bautismo. Entonces, la santificación, vemos la parte superior, se va perfeccionando durante el transcurso de la vida humana. ¿Ves? Entonces, durante el transcurso de la vida humana se va perfeccionando la santificación. Es un proceso continuo. Pero, ¿cuándo vamos a tener la santificación como una actividad completada? La santificación se completará hasta que llegue la muerte del creyente o la segunda venida de Cristo. Eso es en resumen, así va a quedar. Es un proceso continuo, porque podemos caer de la gracia, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y le seguimos en el camino. Entonces, por eso la santificación se ve como un proceso continuo o como una actividad completada. Ahí está, fíjense bien en esa grafiquita, fíjense bien. Miren, aquí ya me queda poquito. Dice, vamos a ver lo que estamos viendo de la santificación. Dice, la santificación es progresiva. Fíjense bien, es progresiva, por eso pongo yo una cruz y ahí está un andamio, se va construyendo. En el sentido de que continúa a lo largo de toda nuestra vida. A medida que el Espíritu Santo obra en nuestra vida para convencernos de no pecar, nos pareceremos más y más a Jesús en nuestra vida diaria. Por eso el objetivo es llegar a ser como Cristo. Entonces, por eso la santificación es progresiva, porque continúa a lo largo de toda nuestra vida. También la santificación progresiva es un proceso que nunca está completo. Nunca seremos perfectos en esta vida debido a nuestros cuerpos pecaminosos. Nunca seremos perfectos. Aún así, no debemos desanimarnos y desesperarnos, porque la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas da testimonio de nuestra salvación y adopción como hijos de Dios. Son las bendiciones espirituales que están dentro de la iglesia de Cristo, que son la salvación, la redención, la regeneración, etc. Entonces, ese es el punto, hermanos. Ahora, además, no debemos continuar pecando presumiendo de la gracia de Dios. O sea, lo que habíamos dicho en otras partes, que a propósito dicen, no, pues al cabo me va a perdonar Dios y yo voy a seguir. Acuérdense que Dios no puede ser burlado. Y Dios nos está checando. Ahora, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado a una vida que es capaz de vivir como nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la santificación, fíjese bien, es el proceso de santidad en el que se trabaja desde el día, como les puse en la primera grafiquita, en que recibes el Evangelio, que somos bautizados, hasta el día en que vamos a ver al autor del Evangelio, hasta que venga Cristo, o que en este caso que llegue la muerte primero. Entonces ese es el punto, hermano. A ver si en estos 5 minutos puedo ver la falsa doctrina santificacionista. La falsa doctrina santificacionista, hermanos, es lo que se opone a lo que el hermano Antonio ha explicado y lo que yo les he explicado aquí. Lo que hemos explicado, el hermano Antonio, está en la parte derecha, es la santificación progresiva. O sea, en el transcurso de la vida se va mejorando. Pero hay una falsa doctrina santificacionista que es la santificación completa. Mire, ¿quiénes son los santificadores? Esto lo tengo que dar porque, pues, para que sepamos la diferencia. ¿Quiénes son los santificacionistas? Son los que propagan la doctrina de la santificación completa. Son los pentecostales evangélicos, asambleas de Dios, para que tengamos cómo está. ¿Qué creen? Fíjense bien lo que creen para que nosotros los podamos refutar. Dice que las Escrituras enseñan que después de ser perdonados de los pecados pasados, el creyente en Cristo busca la segunda obra de gracia, que es la completa santificación, lograda en el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí está el error. Por eso yo pongo a una persona dudando. Ellos se bautizan en el Espíritu Santo, ya les dije. Nosotros nos bautizamos en agua, ¿ves? Pero ellos todavía creen en el bautismo del Espíritu Santo, que eso nomás fue para los apóstoles y para Cornelio y su casa, nomás, el Espíritu Santo. Pero ellos dicen que porque, según ellos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya tienen la segunda obra de gracia, que es la completa santificación, que ellos ya moralmente son perfectos.
y nosotros no, estamos bajando. A ver, hermano. Sí, cierto, porque tienen que hablar en otras lenguas para que tengan supuestamente el Espíritu Santo. Sí, sí, o sea que la hermana estuvo allí y es de la fe, esperanza y caridad, ¿no? Fe, esperanza, pentecostales. Y ellos creen en las lenguas y todo eso, ¿verdad? Pero es parte de eso, ¿sí, hermano? Entonces, pero ¿cuáles son los argumentos de ellos? Fíjense bien, para que sepan. Se basan en Éxodo 13:2. Dice: santifícame todo primogénito, todo primer nacido entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, mío es. Eso es lo que dice. Fíjense bien en la palabra santifícame. Ellos entienden santificar, quiere decir que ya son moralmente perfectos. Acuérdense que santificación quiere decir apartado. ¿De dónde? Del mundo, para estar dentro del reino, que es la iglesia de Cristo. Ellos confunden ese término, pues los católicos también dicen, no, pues es un santo, porque fue moralmente perfecto, y ya lo canonizan y todo, ¿ves? Pero no, nosotros también somos santos, pero santos no quiere decir que somos vida como el monje, no. Santos porque somos apartados, y tenemos la obediencia, o sea, a ver, También se tenían que caer al piso, que si no se caían al piso no tenían al Espíritu Santo. O sea que ellos se bautizan en el Espíritu Santo, que eso ya no existe. Eso nomás fue para ese grupo de personas, como ya les dije. Entonces, ellos se basan en Éxodo 13:12. Dice, según cómo interpretan los santificacionistas, Éxodo 13:2, esto significaría ser perfectos a todo infante y a todo animal, borrando su naturaleza adámica con que nacieron. Y esto es absurdo. Dice bien, pues este mandamiento de Éxodo 13:2 es el de separar o dedicar el infante o el animal para el servicio de Dios. Separaban ellos, dice, santifícame a todo animal, a todo, sí, sepáramelo, quería decir, ¿ves? Porque esa es la traducción de santificar, es lo que se entiende. Porque santificar es, como dice ya el último, es separar o dedicar algo para cierto uso. Ya se me está acabando el tiempo. Entonces, bueno, les digo, no, le quito tiempo a Cristian. Bueno, hermanos, ahí nos quedamos. Entonces, vamos a seguir refutando esa doctrina, son varios puntos, y así le seguimos. ¿Alguna pregunta o si no tienen, así le paramos? A ver, hermano. Sí, hermano, la separación es precisamente eso, la separación de lo bueno y lo malo, es separarte a lo bueno para que dejes de hacer lo malo. De eso se refiere la santificación, la separación de lo bueno y lo malo. Bueno, Dios les bendiga. Ya no quito Amén. a Cristo.